toda la conflictividad de Medio Oriente. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo Buen estás? día, Hola, buen Darío. día, ¿cómo estás? Bueno, hoy la noticia es que Hamás finalmente liberó a los 20 rehenes que Quedamos con Tenía- vida. son todos los que estaban con vida, ¿no? Sí, sí, exacto, bueno, sí. Sí, sí, ya lo tiene rehenes con vida. Están quedando, no sé si ya los entregaron cuerpos, digamos. Que todavía restos. no, eso de las últimas noticias entregaron los 20 rehenes, ahora hace pocas horas. eso incluye a 3 argentinos. 3 argentinos, sí, sí. Ujú. A ver, digo bien, sí. Sí, Lo porque cual hay- yo creo que de alguna manera indica la gran migración, ¿no? de argentinos hacia Israel, Sí. porque hablamos de 20 y más del 10% de esa cantidad son personas bueno, que nacieron aquí en nuestro país. Cuando fue el ataque, el secuestro masivo, el ataque, 17 de octubre. que fueron 200 y pico de rehenes, el número después de israelíes y norteamericanos, creo que era argentinos, la Bueno, cantidad yo, de... yo creo que eso tiene cantidad relación de- con que la Argentina tiene una de las comunidades judías más grandes de América Latina. Entonces, Ujú. hay una proporción, digamos. Claro. Sí, sí. Y todos tenemos amigos, conocidos que han ido a Israel, Sí, por que supuesto. como decíamos aquí en algún momento, tiene una política muy fuerte de eso, de repatriación, entre comillas, que no es tal porque por ahí son personas que vivieron toda su vida en otro lugar, pero que los incentiva mucho, los apoya mucho para que puedan iniciar su vida e insertarse laboralmente, culturalmente en esa nación. Bueno, Así es. ¿esto qué significado tiene lo que está pasando hoy? Bueno, hay dos lecturas. Por un lado, quienes dicen, algunos analistas dicen que esto es un proceso que va a llevar tiempo, digamos, que, que no es que se alcanzó definitivamente Claro, la es paz. medio ilusorio pensar que esto, Exactamente. bueno, convierte a Medio Oriente en un territorio de paz, ¿no? De paz. Sí, porque es una de las zonas más conflictivas del mundo. Se ensayaron, por lo menos en los últimos 50 años, por lo menos 5 o 6 procesos de paz que fracasaron. Algunos se deben acordar los acuerdos de Camp Davis, con Carter, Clinton. después con Ah, con- Clinton. Sí, hubo uno antes Sí, con sí, sí. Carter, después con Clinton, después que eso tiene relación también con los acuerdos de Oslo. Después ganaron el Premio Nobel de la Paz, por ejemplo, Arafat. Arafat, Simón Pérez. Simón Pérez y Yitzhak Rabin. Ya, Rabin. Y ahí hay un aspecto interesante por la pregunta que vos haces, que en ese momento, cuando se firman los acuerdos de Oslo, que después van a Camp David a firmar la paz, digamos, Ujú. en ese momento uno de los que después son propuestos para el Premio Nobel de la Paz, reciben los tres, Yasser Arafat, Simón Pérez y Yitzhak Rabin. Y en el caso yo quería rescatar la figura de Yitzhak Rabin porque es la figura opuesta al actual primer ministro Claro. de, de Israel. Entonces, a pesar de que Rabin era militar y fue un héroe, digamos, de la Guerra de los 6 días, ahí en Israel, llegó un momento en que él se dio cuenta que era necesario convivir con los vecinos, digamos. Entonces, lo que él dijo, una frase que me llamó la atención en aquel momento, fue que, bueno, a mí me gustaría firmar la paz con la reina de Holanda o con el príncipe de Mónaco, que son sus amigos, digamos, que eran sus amigos, pero lamentablemente tengo que firmar la paz con los enemigos. Él con esa mirada de conflicto, digamos, ¿no? Como militar. Y dice, y mi enemigo en este momento es Yasser Arafat, de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. En ese momento Ujú. que estaba en el control del gobierno de Palestina, por decir de alguna manera. Bueno, lamentablemente, después de esas palabras, después de haber recibido Que además, Darío, discúlpame que te interrumpa, es el valor de los que pegan un volantazo buscando la paz a una costa de saber que van a ser cuestionados, criticados. Le pasó a Nelson Mandela, ¿no? En Exacto. Sudáfrica, cuando propone una reconciliación nacional y muchos de los que habían sido víctimas del apartheid blanco, racista en Sudáfrica, esperaban un periodo de venganza, ¿no? Exacto. Muy buena la comparación y el ejemplo, porque en realidad son personalidades que en realidad
se los puede definir como estadistas, que van Claro, es ven cuando más vos decís, allá. estos sí son dirigentes, Exacto. dirigen a una sociedad, a una nación, a una comunidad, en Más un sentido allá que de- consideran que es el correcto, más allá de que les va a generar un cascoteo político Sí, fenomenal. totalmente. En el caso del que vos nombrás, la comparación que haces de Mandela y Rabin, en realidad, con sus particularidades, tienen puntos en común porque la propuesta de firmar la paz de Rabin y de Simón Pérez en ese momento con Yasser Arafat le costó muchas críticas y de hecho Rabin fue asesinado tiempo después Claro. por un fanático de ultraderecha, israelí, digamos, no un palestino, sino un... Claro. Sí, sí, sí. sí, de ahí. Y de ahí comenzó lamentablemente un retroceso que recrudeció a ambos lados de la frontera, tanto del lado en la Franja de Gaza o Palestina, como dentro mismo de Israel, de exacerbar los odios, digamos que ya era una cosa difícil avanzar hacia la paz. Entonces ahí comenzó un lento proceso que terminó en esto, digamos, del 7 de octubre, el ataque del grupo Hamas, terrorista, y con la cantidad de víctimas que dejó, y después la respuesta de Israel que fue enorme, digamos, por la diferencia de fuerza, porque no hay que olvidar que Israel tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Claro. ¿Y el rol de Trump en esto sube la vara de lo que opinábamos todos de Trump? ¿Es una, no sé, una secuencia de casualidades en las que él quizá no tuvo tanto que ver, sino más bien la predisposición de las dos partes enfrentadas? Bueno, ahí la respuesta tiene varios matices, digamos, porque por un lado, hoy leía un comentario en Twitter que decía, qué curioso que es alabado en su actuación de Trump en este conflicto, y merecidamente decía, porque al final por lo menos se alcanza un alto el fuego, que no es poco, digamos. Claro. Pero por otro lado es muy cuestionado puertas adentro en Estados Unidos con sus políticas migratorias y un montón de medidas que son por lo menos polémicas, digamos, Sí, controversiales. Y después lo otro que hay que decir es que en realidad Trump es fiel a su estilo, que maneja la televisión, que manejaba porque hacía un reality antes de ser presidente, y tiene un buen asesor o tuvo, digamos, en comunicación, que no me acuerdo ahora el nombre, pero entonces él tiene un estilo muy directo así. De hecho, dicen que ese estilo utilizó para negociar ahora y para presionar que se llegue a un acuerdo. Entonces, lo que vos me preguntabas, si es para rescatar, yo creo que sí, que es para rescatar la tarea de él, pero hay que aclarar que también participaron otros países como Egipto, Qatar, no recuerdo ahora, pero bueno, el mismo Reino Unido, que ahora va a estar el primer ministro de ahí y el ex primer ministro... Claro, ahora se reúnen en Egipto. Hoy, Exacto, ahora están. Y tengo un dato de último momento, que hubo una explosión ahí cerca en una base militar cerca de donde se van a reunir, que Trump está yendo para allá, y que fue la noticia de hace unos minutos, pero las autoridades egipcias dicen que no, que fue un producto de un accidente, una cosa así, que no hay nada para preocuparse. Recordemos que Trump, cuando gana las elecciones y ya se preparaba para asumir en enero, él estaba con que asumía y a la semana resolvía la paz en Ucrania, entre Ucrania y Rusia. Eso obviamente entró con todo su ímpetu, pero no pudo. No pudo, obviamente, sabemos que en una semana no lo iba a hacer, pero le está costando, por más que varias veces intentó, y cambió muchos los enfoques, porque por un lado se mostraba muy crítico con Zelensky, después calmó eso y se ponía muy crítico con Trump, con Putin, y está ahí en ese vaivén. Con el caso de Israel, tomó una negociación sin hablar tanto, pero llevándola más allá en el tiempo, con mucho apoyo de Israel en todas las operaciones militares, no solo en Gaza, sino también recordemos que Israel en este tiempo operó militarmente en Líbano e Irán, muy importante, con total apoyo de Estados Unidos, hasta, bueno, lograr esto. Pero es como que lo agarra en un momento
justo, porque Netanyahu está muy complicado políticamente. Exacto. Y bueno, y Gaza no tenía ya jamás tampoco que tanto. El tema es que es difícil eliminar a una organización de esas características, pero no podía hacer mucho más tampoco. Bueno, como vos decís, ambos, de un lado y otro de la frontera, o los dos contendientes, digamos, están de alguna manera desgastados. No tanto Israel porque tiene el apoyo de Estados Unidos en armamento, en logística, bueno, en inteligencia sobre todo, que tampoco a Israel le falta eso, digamos, pero... y Hamas también está muy debilitado, a pesar de que no es un grupo que no maneja un Estado ni un gobierno con todos los recursos, pero sí tiene apoyo de los países, claro, de la región de países. Y con respecto al tema de Trump, que hoy dio un discurso ahí en Israel, en el Parlamento, y fue interesante, ahora hace unas horas terminó, digamos, antes está yendo para Egipto. Fue interesante analizar, es interesante analizar tanto la postura de él, los gestos que tiene. Y de hecho, un diputado israelí le gritó no sé qué cosa. Y bueno, hubo dos diputados detenidos. Sí, lo sacaron a los empujones. Sí, como de el Parlamento israelí se caracteriza por unas discusiones generalmente súper ásperas. Virulentas, sí. Y bueno, sí. Bueno, y él reaccionó tranquilo, Trump, diciendo qué rápido que actuaron, qué rápido que fue la respuesta, una cosa así para sacarlo a los tipos, a los legisladores. Y después ahí también parte de su discurso, que estuve prestando atención, agradeció a los negociadores de Estados Unidos, digamos, aunque por eso insisto, no hay que olvidar que estuvieron presentes también de otros países. Y destacó, esto pinta un perfil un poco de cómo es él, si es realmente un estadista o cómo ve la política. El perfil de un negociador norteamericano que él dice, cuenta, lo puso al frente de la negociación con Israel y que era un señor, un hombre, digamos, que trabajaba en el sector inmobiliario, o sea, al que pertenece él, y que describió, ponderó sus cualidades negociadoras, digamos. Pero en realidad él dice que tanta paciencia tuvo que logró convencer a las partes de que era necesario una paz. Es que a veces uno piensa que en realidad más que un estadista es lo que siempre fue, un empresario evaluando costos y beneficios, y que en este caso dijo, este bolonqui en Medio Oriente la verdad que me genera un desgaste muy grande y me ocupo, ¿no? Pero no por una vocación por la paz ni nada. No. O sea, no todos porotos para el Nobel de la Paz, ¿eh? Sí. Hay que ver cuánto se extiende este acto del fuego, si se plantó bien, digamos, veremos qué ocurre, ojalá que sí, bueno, que sea duradero, pero al año que viene, hoy por hoy, es el candidato. También, Trump, recién terminó una conferencia de prensa y le preguntan, ¿la paz es duradera? ¿Llegó la paz? Y él dice, sí, esta es eterna, una cosa así. Ojalá. Como cuando te venden el auto, ¿no? Exacto. El auto usado. Con esto tenés para 10 años. Es como un vendedor, digamos. Bueno, Darío, muchas gracias.